Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de AEW Fight Forever. El día de hoy, vamos a hablar un poco acerca del nuevo material que se ha hecho público con el pasar de los últimos 3 días, en donde pudimos ver nuevo gameplay, nuevos detalles, luchadores confirmados, y principalmente ahora, el menú inicial que tendría Fight Forever. En un fin de semana lleno de lucha libre, con los eventos de la WWE y AEW, parece ser que el marketing del juego está trabajando fuertemente a 32 días de su salida, por lo que es más probable que veamos nuevo contenido con el pasar de las semanas que revele aún más características previo a su salida. Por eso y mucho más, te invito a suscribirte al canal para no perderte la cobertura del juego, además de dejarme tu pulgar arriba si te gusta lo que estás viendo. Sin mucho más, que comience el video. Un fin de semana completo con grandes eventos de wrestling, parece ser que el marketing del videojuego está siendo bastante arduo, ya que en base al pague por ver doble o nada, hubo exhibiciones de AEW Games para mostrar más contenido del videojuego durante su FanFest. Pese a ello, pasemos a hablar primero de lo que se reveló el día miércoles, ya que pudimos ver nuevo gameplay en vivo de la versión completa del juego, donde uno de los luchadores que más se destacó, fue Orange Cassidy, quien comparte una característica que se hizo bastante popular por su particularidad. Un dato en general a comentar por sobre los combates que analizaremos brevemente, es que el gameplay parece más fluido a comparación de las versiones pasadas, tendiendo a que varios movimientos reciban un tiempo correcto para su ejecución. Cuestiones como el levantarse del suelo rápidamente parecen ser fijos para la versión final, lo que nos indica que a menos que la lucha se extienda por más de 5 minutos, no deberíamos esperar caídas largas. Pero pasando en particular con Orange Cassidy, podemos ver un breve fragmento sobre su movimiento personal, el Orange Punch. Su ejecución aplica el mismo sistema de los juegos retros, donde a través de un agarre podrás seleccionar entre utilizar el remate o el movimiento personal. A diferencia de otras entregas de Yukes donde el remate se puede guardar, para este videojuego los remates serán momentáneos, y solo podrán ser realizados durante un proceso de 20 a 15 segundos, antes de que la barra descienda y acabes perdiendo el remate. Pasando con otros detalles, aparentemente durante la victoria podremos apreciar cómo tendremos una opción para tomar el control durante la animación final, lo que nos podría indicar señales de un sistema similar a 2K, cuando podemos interferir la animación para poder atacar a nuestro oponente. Con el segundo combate del día de hoy, podremos apreciar y poner a prueba una característica presente en las entradas del juego, ya que podremos seleccionar el ángulo de cómo queremos ver las entradas, además de modificar la pirotecnia a nuestro gusto. Aún no se mostró cómo será esto posible, por lo que habrá que continuar esperando. Pasando con el combate visto, no se destacan muchas diferencias con lo anteriormente mencionado, pero nos exhiben nuevamente la barra de movimientos de luchadores, en este caso el de Britt Baker. Podemos ver durante un breve tiempo el sistema de sumisión, cuando Jericho le realiza unas murallas a Baker que nos permite apreciar el sistema de machacar los botones. Por lo visto, la forma de escapar debería ser bastante aleatoria, debiendo machacar todos los botones desde el triángulo a la X para zafarte de la misma. Uno de los detalles más raros, si se puede decir así, es ver a Jericho realizar un salto suicida contra la barricada durante la lucha, un detalle que parece estará disponible para todos los luchadores, por lo que no nos debería sorprender ver a Sting realizar movidas del estilo pese a su edad y peso. Posteriormente pasamos a ver un nuevo combate y entradas con la particularidad de las entradas con ángulos diferentes. Es aquí donde sale la nueva particularidad que se reportó, o al menos ha hecho ruido a los jugadores cuando lo vieron, ya que uno de los detalles del combate fue la habilidad de ponerse las manos en el bolsillo mientras sucede la acción. Este movimiento particular que ve al luchador de la vida real ser tan característico, parece ser que Yukes no quiso perder la oportunidad de innovar con algo del estilo, decidiéndose por crear algo particular para algunos personajes. Podemos ver que esta habilidad se activa bajo un botón que aún no conocemos, pero nos permite de alguna manera, vacilar a nuestro oponente como lo estamos viendo. Aún no hemos visto si puede correr o saltar con esta característica, por lo que mientras su utilidad podría aplicarse más que nada para eso, y la realización del pin como estarán viendo ahora, lo que es un increíble detalle. Acabando el combate, podemos ver una de las primeras animaciones con campeonato, las cuales como veremos luego con Hikaru Shida, parece ser que tendrán por predeterminado algunas similares para la situación, por lo que no deberíamos esperar alguna variante en ese aspecto.
Posteriormente tuvimos otro gameplay entre Thunder Rosa y Hikaru Shida, el cual no ha presentado novedad alguna, pero exhibe un poco del arsenal entre ambas luchadoras, mostrando lucidez en algunos movimientos de los árbitros. El combate finaliza con la animación de victoria de Shida, la cual nos muestra una animación igual a la que vimos antes, revelando en sí la similitud que tendremos entre los campeones. Pasamos ahora con algunos vídeos que se revelaron en el All Elite Arcade del sábado, donde pudimos ver una nueva mecánica interesante que analizaremos a continuación. Estamos hablando de nada más y nada menos que el sistema de lucha en cadena, un minijuego que era bastante usual en los últimos años, pero parece haberse abandonado por su nula profundización. Sin embargo, Jukes la ha traído de vuelta para Fight Forever, ya que como podremos ver, varios movimientos tendrán acción rápida para ser reversados, y asimismo, poder convertir agarres en una cadena para realizar un ataque. Este tipo de lucha en cadena me trae similitudes con los que podíamos ver en SmackDown vs Raw, donde a través de un botón u otro, podías seleccionar cómo continuar la lucha en cadena con diferentes variables. Es la primera vez que se ve durante los gameplays por lo menos esta función, que ya se encontraba confirmada por algunos manuales en el pasado. Otra de las luchas que hemos podido ver, nos muestran al señor Brody Lee, el cual se confirma que estará en la versión final del juego, por lo que es casi seguro un 90% que Owen Hart será el luchador preorden. La lucha en general no nos muestra algo nuevo, pero podemos ver un poco de cómo es el arsenal y entrada de Brody en el videojuego. A continuación, EW Games publicó nuevo contenido sobre un tráiler promocional del próximo Pague por Ver, el cual simula una lucha entre los 4 pilares que protagonizarán el evento principal, con los mejores momentos de la misma. Una de las cosas principales del tráiler, es la muestra de la arena de doble o nada, la cual presentará el stage de 2019. Otro de los destacados, es la confirmación de Sammy Guevara en el videojuego, el cual luego se publicaría otro tráiler donde podemos ver más de cerca su entrada y personaje de forma detallada. Destacándose varias movidas importantes en el tráiler, la que más ruido ha hecho, es sobre un movimiento en el ringside que nos exhibe un poco más sobre los movimientos interactuables con partes del ring. Ya vimos anteriormente que se podía interactuar con el borde del ring y la barricada, y ahora se nos muestra cómo también es interactuable con las escaleras metálicas, lo cual luce brutal. El tráiler también hace bastante hincapié en los movimientos en equipo, los cuales serán un factor importante en los combates en pareja, pero estarán presentes para combates de más de 3 luchadores. El tráiler finaliza mostrando la animación de victoria con el título mundial vista anteriormente, pero aplicada en los 4 pilares. Finalizando cada lucha, tendremos un sistema de porcentaje que calculará la cantidad de estrellas según el tiempo, resultado, y arduo combate que hayamos tenido. Si bien todo indica que solo podremos llegar a las 5 estrellas, un logro del anterior video, nos revela que es posible llegar a un nivel de 7 estrellas, rompiendo el esquema de una forma que aún no se ha comprobado, pero seguramente sea en circunstancias bastante extensas. Pudiendo haber acabado allí la exhibición de EW Arcade, también hubo otros detalles fuera de una grabación que se viralizaron posteriormente. Por ejemplo, que William Regal por lo visto, seguirá como parte del tutorial del juego, lo que nos deja en intriga sobre si lo veremos como personaje jugable al igual que Cody Rhodes. Y la otra, es la revelación del modelo de Eddie Kingston, el cual ha generado bastante controversia, y en puntos clave, realmente parece ser el peor modelo de todos los que se han visto de momento. Inspirándose en su versión 2020 casi sin barba, el personaje increíblemente se inspira de manera rara facialmente, con los ojos bastante marcados como si utilizara un delineador. Esperemos que Jukes pueda corregir su rostro antes del lanzamiento, ya que por lo menos su adaptación facial deja bastante que desear. Pero ahora pasemos a todo lo nuevo que se ha revelado el día viernes, ya que varios creadores de contenido, e incluidos los luchadores, han podido acceder a versiones de prueba del juego que se podrían decir, son las versiones completas del mismo. Una de las revelaciones importantes, es que Ricky Starks estará en el videojuego como parte del roster. Según varias fuentes confiables, Ricky no estaba planeado originalmente para estar en el juego, sin embargo, hubo varios cambios de planes, lo que permitió que el luchador ingresara al videojuego, a diferencia de equipos como FTR que seguirán con el plan de ser contenido descargable, sin saberse mucho más allá. Esta es una gran adición para el roster que agrega más variabilidad y de alguna manera, mantiene a los originales presente. Su revelación se da a través del nuevo menú del juego, el cual presenta una característica previa en varios juegos de antaño, donde podremos ver a luchadores al azar posar para el menú bajo alguna animación o relieve.
El fondo utilizado para el menú será uno de los bastidores, que presenta de manera indirecta, una similitud a la antigua forma que Yukes presentaba a sus luchadores en las creaciones personalizadas. Analizando brevemente el menú, podemos ver en las partes inferiores las herramientas en línea, entre los que aparecen grupos, mensajes, y los ajustes. La parte que se exhibe en las imágenes nos muestra el modo exhibición, donde aparecen los modos de juego predeterminados con las estipulaciones, incluidos los minijuegos y un apartado de entrenamiento para ajustarse a la jugabilidad. Los otros apartados cambiables son el modo online, las creaciones en otro apartado, el modo carrera bajo el nombre Camino a la Elite, un particular sector de desafíos, que presuntamente se usará para ganar monedas del juego, y la tienda, el lugar donde utilizaremos estas monedas para canjear en desbloqueables. Justamente en la parte superior derecha, podemos apreciar la cantidad de dinero que poseemos según hayamos cumplido con desafíos, combates o logros. Aún se desconoce si los luchadores serán fijos del menú, según elijas algún favorito, o irán cambiando según vayamos entrando y saliendo de algún modo, por lo que solo nos queda especular con respecto a ello. No hay imágenes aún de los otros apartados, por lo que deberemos especular con la nueva interfaz que estará presente en el juego. Para concluir el video, vamos con una curiosidad de una de las imágenes que se revelaron de esta prueba, donde podemos ver un combate que presentará la característica de ponerse en juego dos títulos, un buen detalle para complementarse a la entrega. Por otro lado, mucha gente estuvo bastante crítica sobre el nivel de sangre que el juego expondrá para ser un juego de lucha libre, siendo en algunos puntos mencionada como exagerada. Sin embargo, Omega se encargó de comunicar vía Twitter que la sangre puede ser deshabilitada en los ajustes, por lo que quienes no quieran que sus partidas estén repletas de sangre, simplemente la podrán desactivar. Quiero leer sus comentarios sobre todo esto del video de hoy, y si tienen preguntas, los invito a dejarlas en la caja de comentarios. Esta ha sido mi cobertura por el día de hoy, y seguiré actualizándoles semanalmente de cara a su lanzamiento, en vísperas de poder probar el videojuego cuando se lance y dar nuestra propia opinión. Les invito a dejar su pulgar arriba si les gustó el video, además de suscribirse para no perderse nada acerca de este proyecto de EW que ya está cerca de lanzarse. Los saludo a todos, y estén atentos también a próximos directos y contenido de WWE 2K23. Así que bueno, yo fui Sebastián Cage, y los veo en el próximo video.